encontramos ahora en la entrevista de la semana, nuestro espacio reflexivo sobre temas de fondo, ¿verdad? Para esta semana hemos invitado con nosotros al secretario de Seguimiento de Proyectos del Gobierno, al doctor Benjamín Colamarco. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer un balance de lo que ha sido la labor del gobierno en este primer trimestre del año 2022. ¿Cómo ha sido esto, Benjamín? Hay esta semana mucha preocupación sobre el problema del desempleo en Panamá. Hay un indicador por ahí que dice que hay panameños que piensan que no tendrán trabajo hasta los próximos 6 meses. Da la impresión de que hubiera como una visión medio pesimista de algún sector. Háblanos un poco de esto. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Los indicadores son importantes porque nos indican el camino recorrido, pero también detrás de ellos hay seres humanos. Claro. Y con respecto al tema de la desocupación o el desempleo, debemos considerar que durante el periodo 2020, el impacto de la pandemia y sus efectos en la salud, en la economía, claro, en lo social, produjeron una aceleración del proceso de contracción económica en la economía nacional, en esta fase del ciclo, entrando el gobierno de la administración. Pero ya veníamos en una situación casi inflacionaria en abril del 2019. Y veníamos en un proceso de desaceleración económica desde el año 2016. Correcto. Que está bien identificado en esa curva del ciclo económico. Pero en temas de desocupación tenemos que señalar que durante el periodo más álgido de la pandemia la desocupación llegó hasta el 18.7%. Y tenemos que decir que al cierre del año 2021 la desocupación bajó del 18%, superior al 18%, al 11%. Es decir, hemos bajado de más de... Eso es prácticamente en noviembre del año pasado. En noviembre del año pasado. Y ahora hay nuevos indicadores que a lo mejor están incluso más bajos. Eso significa que el plan de recuperación económica que conocemos nosotros como PRE de la administración Cortizo, desarrollada por todo el equipo de gobierno, sobre todo haciendo énfasis en aquellos proyectos que tienen un alto impacto en el factor multiplicador de la economía, están dando sus resultados. A eso iba. ¿Cómo va el plan de reactivación económica? El plan de reactivación económica. ¿Dónde tenemos los principales efectos? Yo quisiera aprovechar para señalar el enfoque de la administración Cortizo con relación a la coyuntura en que nos ha tocado vivir durante estos 25 meses. De los 32 meses de la administración, 25 meses han sido en una situación de pandemia. Sin embargo, estamos superando esa etapa. Nunca se detuvo el trabajo. Y el enfoque que le dio el presidente Cortizo a enfrentar esta tormenta tan terrible para la humanidad, inédita, para lo cual no había ningún manual de cómo enfrentarla, fue lograr el equilibrio, un balance entre lo social, la salud y la economía. Salvar vidas. El primer componente, claro. No podíamos nosotros pensar como administración Cortizo en nada de lo que viniera a futuro si primero no establecíamos una estrategia y un plan y programas que pudieran garantizar, salvaguardar la mayor cantidad de vidas posible. Salvar vidas. En este primer trimestre, y perdona que te interrumpa, Colamarco, en este primer trimestre, durante la cuarta ola, ¿no?, en los meses de enero y febrero, estaba el susto, porque las cifras se dispararon. Sin embargo, en este mes de abril, finalizando marzo y entrando abril, hemos tenido varios días en los que no ha habido una sola víctima del COVID-19, lo que habla muy bien de la forma como el gobierno y como las autoridades de salud han enfrentado este problema. Y eso es correcto. ¿Por qué? Porque efectivamente ese balance, ese equilibrio entre la salud, lo social y lo económico implicó de manera sistémica poder balancear esta situación. Y en el sector salud hay que reconocer el enorme esfuerzo que se ha hecho. En primer lugar, la disciplina que se requirió y la claridad de objetivos. Y entender datos como estos. Cuando inició la pandemia solamente se tenían 175 UCI, es decir, unidades de cuidado intensivo. UCRE, o sea, unidades de cuidado respiratorio, no había ninguna, 0. Y nosotros podemos decir hoy que de esa cantidad entre UCI y UCRE, que en total eran y semi-UCI,
cero UCRE, pasamos de 265 cuando comenzó esta pandemia a tener un total de 1.052 entre UCI, semi-UCI y UCRE. Paremos es, ahí. Es decir, una diferencia de 787 unidades de cuidados intensivos y UCRE que no existían y que hubo que conseguir los recursos para poder reajustar el plan y poder redirigirlo hacia tener esta capacidad de atención en medio de la pandemia. Y otro elemento importante que quisiera apuntar antes de que continúe es que el sistema de salud en Panamá nunca colapsó. Era eso lo que íbamos a subrayar. No solo no colapsó, sino que se mejoró y que lo que estamos heredando, ¿verdad?, post pandemia, es un sistema prácticamente robusto en el sector salud. Y en ese mismo orden de ideas, eso caminó a la par del tema del auxilio social para garantizar la paz social en el país. Nosotros hemos visto lo que ha ocurrido en otros países, Panamá en Centroamérica, en Suramérica. En Panamá hemos mantenido la paz social a través de una serie de programas sociales. Uno de ellos, muy importante, es Panamá Solidario, que ha entregado más de 11 millones de bolsas de alimentos solidarios en los 769 corregimientos del país. El Vale Digital, una innovación que ha sido reconocida mundialmente por organismos internacionales de todo el mundo. Claro. El hecho de que tú con tu cédula puedas acceder a alimentos, a medicamentos en las abarroterías y en los supermercados. Más de 470,000 panameños están recibiendo hoy día el apoyo del Vale Digital Solidario y además los apoyos en la adquisición de productos cárnicos del sector productivo nacional. Las importaciones se han disminuido, se han suspendido y hemos fortalecido desde la administración Cortizo, desde el equipo de gobierno, se ha fortalecido la capacidad productiva nacional, a los productores nacionales, pese a las dificultades que se han tenido producto de la pandemia y producto de la guerra en el este, ahora pues la guerra en el este de Europa. Pero el sector agropecuario, por ejemplo, un dato importante, creció 3.5% claro, en el año 21. A diferencia del acto agresivo que tuvimos prácticamente en el quinquenio pasado que había mantenido al sector agropecuario en una esquina. Así es. Y luego, en la salud, lo social, lo económico, el plan de recuperación económica, decía, se ha logrado recuperar empleos y se camina para preservar empleos y desarrollar mayores oportunidades de empleo. El día miércoles en el Consejo de Gabinete se aprobó el programa de empleo solidario presentado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario para ampliarle las oportunidades a las mujeres y a los jóvenes del empleo, el empleo solidario. En el sector social, ayer, por ejemplo, el presidente de la República cumplió la gira de trabajo comunitario número 100. Vamos a eso. Hablemos un poco de las giras de trabajo comunitario. Porque hemos estado viendo semanalmente, ¿verdad?, cada fin de semana el presidente en distintos puntos del país repartiendo beneficios millonarios a una serie de comunidades, de gente que, hombre, no se hacía antes en este país. Háblanos de eso. Las giras de trabajo comunitario son el esfuerzo articulado de la administración Cortizo en equipo, de manera disciplinada, para acercar este esfuerzo a las comunidades con proyectos y programas concretos y están dentro de una estrategia general social que es la estrategia Colmena. Dicho sea de paso, se aprobó. Se acaba de legalizar, esta semana. Se hace una ley. Hay una ley, se aprobó la ley del plan Colmena y estas giras de trabajo comunitario se inscriben dentro de una estrategia social novedosa para el país de acercamiento del gobierno a las comunidades. Gobierno central, gobiernos locales, consejos provinciales de coordinación, juntas comunales, comunidad organizada en un sistema con lo que el presidente llama el reloj Colmena, claro, que tiene 12 componentes que se articulan para mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas en esas comunidades. 300 corregimientos, ¿no? 300 corregimientos del país. 700,000 personas. Y hay que señalar que las giras de trabajo comunitario se inscriben en el marco de ese esfuerzo de la estrategia social Colmena. Y repito, ayer se cumplió con la gira GTC, como le llama el presidente, número 100. Hay un énfasis que ha hecho siempre el presidente
prácticamente desde que llegó a la presidencia, y ha sido la de sentar las bases de la lucha del país contra la pobreza multidimensional. ¿Cómo Así se ha es. venido desarrollando eso? Bueno, efectivamente, el plan de acción uniendo fuerzas y el plan estratégico de gobierno que ha tenido que ajustarse producto de los efectos de la pandemia, ha implicado entender que este esfuerzo, este plan de acción uniendo fuerzas, va encaminado a un objetivo estratégico: derribar la sexta frontera. ¿Qué significa derribar la sexta frontera? Significa sentar las bases para disminuir los niveles de pobreza y de desigualdad, para lo cual hay una serie de programas, proyectos, actividades y acciones del gobierno que caminan en esa dirección. No es que vamos a acabar con la pobreza y la desigualdad en este periodo. Claro. Eso sería mentir. Pero sí se pueden crear las condiciones para que eso que le avance. creen viabilidad, Claro, a ese proceso de conquistar la sexta frontera. Y de ahí las y leyes que se disminuir, vienen aprobando, ¿no? que tienen una lógica Claro. en el desarrollo del accionar del gobierno nacional, comprometido con los sectores más débiles de la sociedad y con un proceso de desarrollo integral del país que permita generar más cantidad de empleos, darle oportunidades a la juventud, darle espacio justo y equitativo a las mujeres, de tal manera que haya una capacidad de avanzar en la correcta dirección histórica en momentos de dificultad, pero que se ha tenido la fortaleza de ir hacia adelante. El presidente tiene un sistema muy claro de gestión. Primero, trabajar en equipo. Segundo, hacerlo con transparencia. Tiene un tablero de mando estratégico en el Ministerio de la Presidencia con el vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia que coordina el esfuerzo gubernamental. Y obviamente el sistema es muy sencillo: observar, analizar, recomendar y luego pasar al proceso de decisión donde se produce la decisión. En ese Y eso paso se hace en equipo, en ese ¿no? paso de tiempo, ¿el equipo duerme algo? No. Porque es que a Aquí mí me da la impresión de que esta máquina como que no para, ¿no? hay poco tiempo para dormir, pero existe un compromiso profundo de la administración Cortizo para enfrentar las dificultades y generar ese optimismo que requiere la sociedad para enfrentar la dificultad de manera resiliente y salir adelante, porque hay buenas perspectivas. Bueno, ya le dije indicadores importantes. Claro. Por ejemplo, pese a estas dificultades y a la disminución de los ingresos tributarios y no tributarios producto de la pandemia, también hemos de decir que el presupuesto de inversiones durante el periodo 2020 y 2021 no paró. Logramos el 93.1% de ejecución del presupuesto de inversiones en el 2020 y en el 2021 logramos el 94% de ejecución del presupuesto de inversiones. Y la DGI acaba de publicar unas cifras muy interesantes de la cantidad de gente que ha hecho declaración de renta. Se disparó prácticamente. Que ha aumentado. Y también, bueno, el Producto Interno Bruto ha subido también más de 6.000 millones. Así que estamos cerca de los 35.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto, que obviamente aparejado a un proyecto de inversión pública y el acompañamiento del sector privado y de los trabajadores para lograr esta sinergia es muy importante. La administración Cortizo es, creo yo, la que más reuniones ha tenido con el sector empresarial y también con el laboral. Claro. De hecho, tengo que decir que la intervención del presidente Cortizo y del vicepresidente Carrizo y del equipo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para mediar y apoyar en el proceso para evitar la huelga Suntrack, en el sector de la construcción, fue muy importante. Claro. Y el presidente se reunió con Suntrack, se reunió con Capac. De hecho, ha mantenido reuniones permanentes con ellos, tanto con el sector laboral como con el sector empresarial, para buscar la primera vez que un presidente tomara en sus manos este problema. Y encontrar fórmulas de avenimiento entre las partes para acercarse desde las posiciones más radicales a posiciones más moderadas y lograr entendimiento para que no hubiera una huelga en condiciones en que la economía está reactivándose, en que hay esperanzas para la gente. Claro. Y eso es muy importante mantenerlo, mantener ese entusiasmo y esa convicción de que hay un capitán en el mando del timón del barco que nos lleva a puerto seguro. Dice un
un viejo dicho filosófico de los estoicos, que no hay viento favorable sino para aquel que sabe a dónde va. Y bueno, yo siempre he dicho que el presidente Cortizo es un estoico y sabe para dónde vamos. Claro. Ahora, nada es perfecto. Claro. Todo es perfectible, pero hay una direccionalidad importante en este esfuerzo. E insisto, tanto el plan de recuperación económica como la estrategia social en todos sus componentes, la estrategia social Colmena, Plan Panamá Solidario, el apoyo en los aportes a través de diversos programas sociales como Red de Oportunidades, como el subsidio al tanquecito de gas, etcétera, etcétera, son programas que nunca se han detenido. Claro. No han parado. En otros países subsidios que siguen allí. Hubo apoyos de un mes, 2 meses. En esta administración Permanente. todos los meses ha habido. Claro, en la medida en que la gente ha ido recuperando sus empleos, la gente tiene apertura de tal manera de buscar el recurso para la vida. Eso va a ir bajando paulatinamente, claro. Hasta que lleguemos a una situación de más estabilidad, que claro. es lo que perseguimos. Posiciones radicales. Hay una preocupación que ha venido permeando a la sociedad y han sido constantes bloqueos de calle. La semana pasada en San Félix, algunos hermanos originarios han generado bloqueos de 4, 5, 6 horas. Pero sin embargo nosotros hemos visto que prácticamente desde 2019 el presidente Cortizo no sale de las comarcas. Yo recuerdo que la primera gira de trabajo comunitario que él hizo se hizo en Atochaimí en agosto, a días prácticamente, no había pasado ni siquiera un mes desde que él había tomado posesión cuando se fue para allá. ¿Cómo se va a enfocar esto? Bueno, ¿Qué es lo que hay allí? Porque ayer, a las comarcas se les estaba atendiendo. Ayer la GTC número 100 fue en la comarca Nave Buglé. Ave María. Bueno, en estos últimos cierres han sido porque los hermanos, un grupo de hermanos originarios no quieren vacunarse y no quieren que vacunen a los niños en la escuela y querían que a nivel nacional se eliminara la vacunación, siendo que la vacunación, que por cierto tenemos más del 77% de panameños y panameñas con el esquema completo de vacunación, que ha permitido... Que es lo que ha salvado vidas. Que es lo que ha salvado vidas y ha permitido que haya un proceso que no generara tanta o más presión sobre el sistema. Claro. Porque las vacunas nos han ayudado. Y recuerden que... Y además ha ayudado a la economía, porque sin salud no hay economía. Pero además han sido las 2 vacunas más... las mejores, las de mejor calidad. Las de mejor calidad. Son las que tiene Panamá, no es como otros países. Panamá ha tenido y tiene las 2 mejores vacunas, las más seguras. Y han estado aplicándose de una manera extraordinaria a través del plan con vacuna. Y los indicadores señalan, por ejemplo, desde el año pasado a esta parte, de la gente que ha fallecido, casi el 90% era, 97%, no tenía el esquema completo de vacunación. Perfecto. Entonces, querían que no hubiera vacuna. El presidente ha sido muy cuidadoso. Si ustedes se dan cuenta, la intervención de la fuerza pública, muy respetuoso de la democracia y de la participación democrática. Es un compromiso que tiene el presidente Cortizo, que tiene el vicepresidente Carrizo y el equipo de gobierno. El presidente no ha querido usar la fuerza pública. Si ustedes hacen un ni confrontación, ni represión. Comparativo con las 2 administraciones anteriores, hay una gran diferencia. Sí, se generan problemas. Diálogo, negociación. Pero se busca la negociación, se evita la confrontación, se busca el consenso. No hay la intervención de disparos, de gases lacrimógenos, de perdigones, sino se busca la concertación, la conciliación. Ahora, eso no quiere decir que hay un gobierno débil. El gobierno es un gobierno que tiene una determinación, pero comprende la incertidumbre que se ha producido durante estos 25 meses de situación humanitaria global y entiende esta situación y tiene la prudencia de la administración de esta situación para evitar que haya una situación más allá de lo que se requiere para mantener la estabilidad social. Ahora, la percepción que deja la actual situación es que los gobiernos fuertes tienen la capacidad del diálogo. Los gobiernos débiles siempre tienen que recurrir
a la fuerza pública, para la represión, para los gases lacrimógenos, para darle a la gente, porque no hay forma de cómo se lleven. Sin embargo, aquí, y lo decíamos hace algunos días, tuvimos aquí a la ministra Doris Zapata Acevedo, cuando nos decía que esta capacidad de diálogo que Panamá tiene es una especie de producto exportable, porque en la región Panamá es el ejemplo. Y hemos demostrado que el diálogo es la alternativa posible en todas circunstancias. Bueno, lo acabamos de ver con la intermediación entre Capac y Suntra, por ejemplo. Y quiero decir que es muy importante porque decía que el plan de recuperación económica tiene una incidencia muy grande en las obras que lleva adelante el Estado Nacional. Y quiero dar unos datos importantes que llevamos nosotros en la torre de control de la Secretaría de Seguimiento de Presidencia. Por ejemplo, cuando entró la administración Cortizo, encontramos 1.108 proyectos abandonados, detenidos o con algún tipo de problema. Heredados de la administración Martinelli y que la administración Varela no tocó. Los dejó ahí abandonados. De dos administraciones, porque además hay que señalar que durante la última administración hubo una sobreestimación de los ingresos y en consecuencia, al tú sobreestimar ingresos, también generas órdenes de compra que no o contratos que no corresponden con la capacidad financiera. Y al final aparecía el hueco fiscal allí. Exactamente. Bueno, de hecho, ustedes saben que se encontraron más de 1.800 millones de dólares de cuentas por pagar a proveedores nacionales. Pero bueno, no quiero... Cuentas que venían de hace rato. De los últimos 10 años. Compromisos que se evadieron. Que se evadieron. Pero no quiero hablar del pasado, quiero hablar del futuro y de la esperanza. Hago este señalamiento solamente para tener un dato estadístico para poder vincularlo con una lógica a lo que es el plan de reactivación económica. 1.108 proyectos encontrados abandonados con problemas legales, con problemas de falta de fianza, con problemas de malos diseños, con problemas de excesos sin capacidad de poder contar con recursos para cubrirlos. 18.000 millones de dólares en proyectos que estuvieron detenidos durante 10 años. Bueno, durante la administración Cortizo, entre el proceso de ir cerrando esos proyectos, porque para evitar continuar con proyectos que iban a exceder la capacidad real de poder completarlos por la situación en que nos encontramos, proyectos que están en auditoría porque tienen que verificarse las auditorías, proyectos que se tienen que llegar a mutuos acuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha bajado de 1.108 que encontramos cuando entró la administración Cortizo, se ha bajado exactamente a 472 proyectos. De 18.000 millones se han bajado a cerca de 10.000 millones en proyectos que se han recuperado y que se le están dando ejecución. Sí, claro. Termino con esta cifra. De esos proyectos, 195 ya han terminado. O sea, esta administración, Cortizo, ha terminado proyectos dejados por administraciones anteriores, 195. Y de esta administración... Pero los medios no dicen mucho de eso, ¿no? Bueno, pero nosotros lo estamos diciendo aquí en CERTV, sí. Donde yo escucho a mucha gente que dice que hay noticias que escuchan en CERTV que no lo escuchan en ningún otro lado. En el país. Y eso dice bien de CERTV porque da información fidedigna y oportuna para que la sociedad pueda hacer sus propios análisis. Porque el pueblo panameño es un pueblo muy inteligente. Dice el presidente Cortizo, el asunto no es que te hayas cansado, sino que tienes que terminar las tareas. Así es, así es. Y el proyecto de esta administración... Entiendo que el 12 de julio se inaugura en la Ciudad de la Salud los primeros proyectos, se entregan los primeros proyectos. En la Ciudad de la Salud, realmente el presidente la visitó hace poco. Así es. Y es impresionante el avance que tiene la Ciudad de la Salud después de estar detenido tanto. ¿Ustedes se imaginan si hubiéramos tenido esas estructuras con todos esos médicos, enfermeras, auxiliares? Enfrentar la pandemia hubiera sido otra cosa. En otras condiciones. Claro. Y eso estaba tirado, pero ya está avanzando. Y ahora en julio, agosto, terminan los primeros módulos. Y a final del año 2023 termina totalmente el proyecto Ciudad de la Salud. Igual que termina el módulo más importante del Hospital del Niño. Claro. Igual que ahora, a finales del mes de abril, la tercera semana de abril, se reinicia la construcción. Ya se comenzó con los trabajos de saneamiento, de ir acomodando esa obra que está abandonada, claro. El Hospital Amador Guerrero. Nosotros ahora, en estas próximas 2 o 3 semanas,
inicia ya en firme, ya comenzó, pero inicia en firme la reconstrucción del Hospital Amador Guerrero y otros 5 hospitales abandonados durante la administración anterior, Claro. que se van a entregar a la sociedad. Para terminar, doctor Colamarco, porque la verdad es que, hombre, tenemos material enorme, ¿no? Se me olvidó decir que hay 200 ¿Qué proyectos le de esta espera, administración qué le terminados. espera en los próximos meses a la sociedad? ¿Qué debe esperar la sociedad panameña en los próximos meses, verdad, en materia de empleo, desarrollo económico, en términos de salud, en términos de educación, que creo que acaban de firmar con el ICSE también un proyecto, un convenio que hace 75 millones de dólares, etcétera, etcétera? ¿Qué se puede esperar? En primer lugar, quiero decir que hay esperanzas. Hay esperanza. Somos un pueblo resiliente, que entiende y que respalda el sacrificio. Yo digo que el presidente Cortizo ha sido un presidente muy sufrido. Y puedo decir esta infidencia, él también lo dice. Cuando él recibía los informes, los datos de los efectos de la pandemia en cuanto a personas contagiadas, en cuanto a personas Las que habían víctimas. fallecido, que por cierto, nuestras condolencias para todos los familiares de las víctimas de esta enfermedad terrible del mundo. Él dice que él leía eso en la madrugada porque él no duerme. Estoy convencido y de eso. sufría mucho y es algo que realmente todos debemos Cuando se haga el balance de comprender. todo esto, Va yo a ser- siento que el presidente pero Cortizo va a tener un gran puesto. Nunca desfalleció, nunca bajar la aflojó, guardia, decía. nunca bajó la guardia y mantiene una actitud estoica Sí. y de positividad, con un equipo y con transparencia. Bueno, acabamos de terminar justamente el miércoles recién pasado en el Consejo de Gabinete, el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social fueron las 2 últimas instituciones que terminaron el proceso transparente de rendición de cuentas con todos los datos y que han sido publicados en Panamá Compra. O sea, que todos los panameños tenemos acceso abierto y transparente a todos los gastos que se hicieron durante este periodo de pandemia hasta el 31 de diciembre del año 2020. Así que hay esperanza, los proyectos van a avanzar mucho este año, va a haber mucha generación de empleo por vía de los proyectos. La educación también avanza con el trabajo que está haciendo el Meduca Cómo no. en medio de esta situación. También se acaba de firmar un convenio con el BIT, ¿no? Se ha firmado un 15 convenio. millones de Quiero dólares. decir, 30 escuelas rancho en medio de esta situación. Ya pasaron de ser escuelas rancho a escuelas dignas en las áreas más alejadas del país. O sea, hay esperanza de que vamos a salir adelante con el entusiasmo que caracteriza al pueblo panameño y un liderazgo firme en la conducción del Estado Nacional. Hay esperanzas, nos vamos a quedar con eso. Muchas gracias, doctor Colamarco, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y pronto regresamos.